Buenas noches con todos. Por favor, voy a tomar lista. Stalin Chiriboga, Isaac Lema. Presente, profe. Gracias, buenas noches. Lisbeth Pachacama. Presente, profe. Muchas gracias. Jan Rodríguez. Presente, Listen, buenas noches. Buenas noches. Jocelyn Simbaña. Presente, Licen, buenas noches. Buenas noches. Amparo Taco. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches. Angie Tambo. Buenas noches, presente. Buenas noches, muchas gracias. Perfecto. Listo, pues muy bien. El día de ayer, pues revisamos información sobre el ámbito de la planificación en la administración de cartera. Sí, pues recordamos que es un proceso administrativo y por lo tanto, pues se acoge mucho al efecto de la planificación, ¿no? Vimos que dentro de los ámbitos de la planificación, pues tenemos misión, visión, objetivos, ¿sí? Determinaciones de metas, la parte de la planificación dentro de la administración de crédito, pues entendiendo que normalmente pues estamos con una planificación y un análisis continuo del riesgo, ¿no? Por otro lado, pues revisamos información también sobre las formas de hacer seguimiento o de medir la administración crediticia, ¿sí? A través de, pues, de instancias de índices, de indicadores, ¿sí? Y la determinación y el cumplimiento de las metas, ¿no? Revisamos también pues el efecto de determinación de los costos marginales en función de las cuentas por cobrar, ¿sí? Costos de administración y esa flexibilidad que debe dar unos estándares de crédito que deben ser impuestos tanto en el presente como en el futuro de la gestión crediticia, ¿no? Continuando un poco con el tema del manejo de indicadores, pues vamos a revisar algunos indicadores que se analiza y que debe formar parte de ese Balance Scorecard que también revisamos el día de ayer, ¿sí? Y que debe formar pues justamente porque hay información relevante, ¿sí? Que nos permite tomar decisiones bajo este efecto, ¿no? Por lo tanto, pues dentro de los principales indicadores de medición que tenemos, pues tenemos el promedio de cuentas por cobrar, ¿sí? ¿Cómo se lo determina este promedio de cuentas por cobrar? Pues tomamos las ventas anuales a crédito dividido para la rotación de cuentas por cobrar, ¿sí? La inversión promedio de cuentas por cobrar, pues está determinado por la fórmula de costo de administración dividido para ventas y eso multiplicado por un promedio de cuentas por cobrar. El costo de la inversión marginal en cuentas por cobrar es igual a la inversión promedio
La inversión promedio, ¿sí? Menos las inversiones, perdón, la inversión promedio menos del después, las del futuro, menos las inversiones promedio del antes, ¿no? ¿Sí? Entonces, obviamente para determinar la marginalidad de esas cuentas por cobrar. ¿Cómo se determina pues una utilidad marginal? Pues básicamente tenemos pues que la utilidad antes y después de flexibilizar los estándares de crédito es una relación entre el costo marginal, ¿sí? El costo marginal versus la utilidad marginal, ¿sí? Es la relación directa que tiene entre el costo marginal versus la utilidad marginal. ¿Cómo se analiza esta relación? Esta relación directa dice que si la utilidad marginal es igual al costo marginal, pues la inversión es indiferente, ¿no? Que si la utilidad marginal es mayor que el costo marginal, pues estamos en una instancia de crecimiento, ¿no? Y cuando la utilidad marginal es menor al costo marginal, pues hay una inconveniencia, ¿no? Sí, es inconveniente desarrollar una gestión de inversión bajo ese criterio, ¿no? Tenemos índices e indicadores genéricos dentro del ámbito de la administración de cartera. Pues vemos que existen en las perspectivas tanto del cliente como del mercado, habrán perspectivas financieras, ¿sí? Que tenemos que ir desarrollando a medida que vamos avanzando en el ámbito de la administración del crédito, ¿no? Por lo tanto, pues dice que dentro de las perspectivas del cliente, los principales índices genéricos, pues son las condiciones financieras, las oportunidades del financiamiento, desarrollar garantías, nuevas necesidades, nuevos productos, valor agregado, generar grado de confianza, ¿no? En el caso de las perspectivas de mercado, pues habla del cliente versus el mercado potencial, los nuevos clientes sobre el total de los clientes, ¿sí? La concentración de clientes y y su segmento, ¿sí? En el mercado, pues también se analiza el crecimiento de la cartera versus el crecimiento de las ventas. Y al final, pues una inversión en tecnología versus la inversión total, ¿no? En el ámbito de las perspectivas financieras, ¿sí? Estos indicadores pues generan cierta información, ¿no? La primera pues dice exposición del patrimonio, pues determinamos a través de tener la cartera total enfrentado al patrimonio. De las pérdidas, pues las provisiones que se desarrollan en función de la cartera dividido para el patrimonio, ¿no? Para reconocer ese impacto en el patrimonio. Calidad del portafolio, pues una cartera ponderada dividido para una cartera total. La exposición del portafolio, nuevas provisiones de cartera total, ¿sí? La contribución es igual a la utilidad de la cartera dividido para la utilidad del periodo. La contribución en el crecimiento de cartera, pues desde el crecimiento de cartera dividido por el crecimiento de ventas. La cobertura de riesgo, pues está enfocada en las reservas dividido para las provisiones de calidad. Tenemos también indicadores pues, de recuperación de activos improductivos y el costo de inversión marginal también, ¿no? Eso dentro de perspectivas financieras para el ámbito de índices e indicadores. Y por último, pues los indicadores de índices genéricos en cuanto a la perspectiva interna del negocio. ¿Sí? Acá tenemos pues la determinación de la calidad del negocio que viene dado del cliente, credit scoring sobre el total del cliente, de los clientes presentados, ¿no? La eficiencia, pues habla de una solicitudes atendidas en el día dividido para nuevas solicitudes del día, ¿no? También tenemos pues los tiempos de respuesta, los tiempos de verificación, determinación de checklist, excelencia, pues son las quejas y reclamos dividido por el grado de satisfacción, la fidelización que se enfoca pues en los clientes reactivados, ¿sí? Sobre nuevos clientes y asimismo otro índice de clientes reactivados dividido para clientes inactivos de bajo riesgo, ¿no? El promedio de las cuentas por cobrar, ¿sí? Son las ventas anuales a crédito dividido para la rotación de cuentas por cobrar. Hasta ahí, pues la primera parte, ¿sí? De la administración
de crédito, ¿no? La segunda parte, pues, que queremos revisar acá es, nos vamos a enfocar en lo que es la gestión del riesgo de crédito, ¿sí? Vamos a ver esos determinantes de riesgo y que nos permita, pues, evaluar, analizar y hacer un seguimiento. Habíamos visto conceptualizaciones ya de lo que es del riesgo, esas probabilidades de ocurrencia, así que vamos a comenzar a conceptualizarlo y adentrarnos en el ámbito ya de la gestión del riesgo enfocada al ámbito crediticio, ¿no? Entonces, lo primero, pues, es generar los determinantes del riesgo crediticio. Lo primero, pues, es definir qué es el riesgo, ¿no? Y pues ahí entendemos que la palabra de riesgo es la probabilidad, ¿sí? En este caso, la probabilidad de ocurrencia de un suceso calificado como siniestro por sus consecuencias económicas, ¿no? Tanto sociales como institucionales, ¿no? O también las personales, pues, habla justamente del análisis del riesgo puro. Por otro lado, pues tenemos que el riesgo es un conjunto de amenazas que pueden llegar a consolidar respecto de un hecho económico, social, institucional o personal. Concepto, ¿sí? De riesgo, ¿no? Enfocado en amenazas. Por lo tanto, pues hay que definir las amenazas, ¿no? Y las amenazas, pues no es otra cosa que un hecho, fenómeno que pueden llegar a desestabilizar el comportamiento normal de una variable, ¿no? ¿Sí? Algún fenómeno en particular que cambia, ¿sí? El comportamiento normal de una instancia de una variable. Otro concepto que manejamos, pues, es la vulnerabilidad. Normalmente dentro de este ámbito de crédito, pues, estamos hablando de la exposición de una persona natural o jurídica, ¿sí? O de un suceso al que influye, pues, una amenaza, ¿no? Que esté siempre latente la amenaza y que pueda llegar a consolidarse, ¿no? Entonces, una exposición que tenemos ante cualquier tipo de amenaza, ¿no? Vulnerabilidad. El riesgo de crédito, ¿sí? El riesgo de crédito, pues, es la posibilidad de pérdida parcial o total del capital y sus rendimientos, ¿sí? Que tiene, pues, lugar por factores internos de administración, operación o de externos en el entorno económico, social o político, ¿no? Riesgo crediticio. Un riesgo financiero, pues, está enfocado en la probabilidad de perder parcial o totalmente la capacidad para generar rendimientos y cubrir los gastos financieros, ¿no? Ese es uno de esos riesgos que se manejan en el ámbito al ámbito financiero, ¿no? ¿Qué más tenemos? El riesgo operacional, ¿sí? El riesgo operacional, pues, estará enfocado en probabilidades de perder parcial o totalmente la capacidad para generar, ¿sí? Un resultado después de impuestos, ¿no? Ah, no, perdón, antes de impuestos. ¿Sí? Un resultado antes de impuestos, ¿sí? O cubrir los gastos de operación. Básicamente, ese será un riesgo operacional, ¿no? Que si nosotros a los ingresos y al costo que nos genera ese margen, ¿no? ¿Sí? Le restamos toda la operatividad, que son gastos administrativos, gastos de ventas, gastos de operación, obtenemos un resultado llamado, ¿sí? El resultado, ¿sí? Antes de impuestos y intereses y impuestos, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, pues generamos una cobertura, ¿sí? De gastos de operación. Nosotros revisamos, pues, dentro del ámbito de la administración del riesgo, que existe, pues, una evolución de las prácticas de la gerencia en función o encaminadas al mejoramiento de los instrumentos para mitigar el riesgo, ¿cierto? Entonces, existen diferentes tipos de ámbitos que han venido evolucionando a través del tiempo, ¿sí? Y cómo hoy en día la gerencia de riesgos, pues, es ya o forma parte ya de la gran mayoría de operaciones dentro de la organización, ¿no? En el pasado, pues, decía que la gerencia de riesgo de crédito está enfocado única y exclusivamente en el crédito, ¿sí? A partir de los años 80, pues, se da un giro a la gerencia de riesgo financiero, ¿sí? Y en este caso, pues, se habla del manejo del conocimiento de los mercados y obviamente del crédito como su valor más importante. Y lo siguiente, pues, la gerencia de riesgo integrado, ya donde
Existe ámbitos operacionales, ámbitos de mercado, ámbitos del producto en particular. Por lo tanto, pues tenemos dentro de del agerenciamiento de riesgos integrados, tenemos al crédito, al mercado y toda una parte operacional, la organización, los negocios y las operaciones, ¿sí? A nivel de este esquema, ¿no? Por lo tanto, pues vemos una evolución y cambios en el análisis o el gerenciamiento del riesgo, porque ha venido evolucionando, pues, un estudio mucho más pragmático, mucho más desarrollado, ¿sí? Que pues nos ayuda a generar una gestión correcta, ¿ya? ¿Cuáles son los determinantes del riesgo de crédito? Pues básicamente están enfocados en el deficiente conocimiento del cliente, deudor, personal y documental, ¿sí? Un desconocimiento de estos factores, ¿no? El otorgamiento del crédito sin respaldo de capacidad de pago, ¿sí? Una generación de crédito sin una evaluación previa. La insuficiencia de garantías y amparos de riesgo de crédito. Mismo, pues entendemos que el levantamiento o el proceso de la verificación, el proceso de la gestión documentaria, del levantamiento de información, del apego hacia el cliente, pues no fue levantada correctamente. ¿Qué más? ¿Qué más nos genera riesgo de crédito? La concentración de riesgo crediticio, el enfocarse en un solo producto en particular y entregar los mismos recursos a ese producto, pues obviamente incrementará ese riesgo crediticio, ¿no? Y la infidelidad y fraudes internos, ¿no? Sí, recordemos, estamos en un ámbito de área financiera, donde se manejan recursos, donde se entregan recursos y se busca pues y se busca pues generar una calidad de cartera, ¿no? Y normalmente pues el efecto de tratar de colocar la mayor cantidad de productos en el mercado, ¿sí? Pues hace que el que maneja o el que comercializa los créditos, pues está tentado justamente a ese desarrollo de infidelidad o de fraudes internos, ¿no? De tal forma de hacerse un beneficio, ¿sí? En función de este ámbito. ¿Estamos? ¿Qué otros determinantes del riesgo crediticio? Pues tenemos el alejamiento de perfiles de riesgo crediticio, ¿sí? La mala calidad de una cartera, ¿sí? Partiendo desde una mala gestión comercial. Cartera de interés propio vinculados a filiales, directores y ejecutivos. Excesivo crecimiento pues, de la cartera con relación a la capacidad patrimonial y asistencia de control de exposición. La siguiente determinante de riesgo, pues es el deficiente sistema de seguimiento de cartera, ¿sí? A veces deficiente y en otros casos inexistente, ¿no? El sistema deficiente para la detección temprana de cartera en problemas, ¿sí? Básicamente, pues pueden generarse muchos factores, ¿sí? El descuido de generar reportes, de dar cumplimiento, de hacer seguimiento y eso, pues, básicamente te puedes llevar a un ámbito de deficiencia, ¿sí? Porque somos incapaces de detectar de una forma temprana, ¿sí? La problemática que existe en la cartera que estamos manejando. Entonces, estos determinantes de riesgo de crédito, pues están enfocados principalmente en la pérdida de capacidad de pago del cliente y deudor, ¿sí? Las deficiencias del sistema de regulación y de supervisión del área financiera, la inexistencia de políticas de manejo de activos y pasivos, recursos, ¿sí? La inexistencia de políticas de manejo de activos y pasivos, el ineficiente manejo y pobre supervisión de directores y funcionarios de control de decisión, ¿no? Normalmente, pues, es de un ámbito importante dentro del ámbito de la organización, pues, que estén totalmente separadas las áreas, que existe un área de cobranzas, un área financiera o de tesorería, que existe un área de recaudaciones, ¿no? Entonces, normalmente, pues hay una vinculación en diferentes gestiones y en momentos de los diferentes procesos, ¿no? Por lo tanto, pues básicamente ahí tenemos esta ineficiencia
de manejo. Y por otro lado, pues la recesión económica es un determinante de riesgo, sí, justamente ¿por qué? Porque podemos estar atados a la variabilidad de las tasas, ¿no? Sí, que la tasa puede ser más variable cuando hay algún sistema de alerta o de alarma. Entonces, básicamente genera un riesgo de crédito la recesión económica. Como segundo punto, dentro de la parte de administración de riesgo, pues vemos que la determinación temprana del riesgo de crédito es un factor importante porque tenemos un criterio de gestión, ¿sí?, del riesgo crediticio. Nos generamos, nos hacemos una idea del criterio de la gestión. Por lo tanto, pues este criterio es minimizar la probabilidad de pérdida para preservar la estabilidad patrimonial, la continuidad del negocio y garantizar la generación de valor económico agregado. Recordemos que dentro de este análisis, ¿sí?, pues podemos desarrollar diferentes técnicas. Una de esas técnicas o metodologías es la metodología EVA, ¿sí?, que me permite determinar que mis gestiones crediticias, ¿sí?, o mi gestión de riesgo crediticio, pues está caminando para contribuir con lo que persigue la organización, que normalmente es la maximización del valor de su empresa, ¿no? Por lo tanto, pues una metodología para determinar esto es aplicar método económico Value Agree. Lo siguiente, pues un criterio de gestión comercial, ¿sí? Si nos enfocamos en esto, pues es la respuesta eficiente que garantice al cliente la atención oportuna de sus necesidades de financiamiento, ¿no? Lo siguiente que tenemos es la gestión operativa, que no es otra cosa que la evaluación temprana y diagnóstico, ¿sí?, seguro del riesgo crediticio en un ambiente de competitividad y servicio al cliente, ¿no? La determinación temprana una determinación temprana, pues avala que dentro de la administración del crédito, pues debemos tener un comportamiento comercial apto, ¿sí? Una visita comercial continua, unas centrales de riesgo, los referidos y los hábitos de pago, ¿no? Básicamente es como se determina previo a hacer cualquier tipo de estudio quiénes podrían ser los posibles candidatos, ¿no? ¿Qué más tenemos dentro de la determinación temprana? Pues la planificación estratégica, el determinar políticas de crédito, el perfil de los clientes y los patrones de aceptación. Básicamente, justo por eso se desarrolla esta determinación temprana, ¿no? Enfocada pues en planes y políticas y perfiles que se genera dentro de la organización. Como tercer punto tenemos las manifestaciones del riesgo de crédito. ¿Cómo se manifiesta el riesgo, ¿sí?, en el ámbito crediticio? Pues lo primero es la definición, que es una probabilidad de incurrir en pérdidas, en pérdidas de capital y de intereses por incumplimiento de condiciones pactadas en el contrato de crédito, ¿no? En forma, en plazo, en tasa, en los colaterales, ¿no? Básicamente, pues la construcción de una base sólida de entrega de clientes, pues evitará que tengamos todos estos inconvenientes a la hora de vender, ¿no? Las manifestaciones del riesgo crediticio, ¿sí?, están enfocadas en estas 5 relaciones. Pues tenemos el riesgo de liquidez, riesgo de operación, tenemos un riesgo de apalancamiento, ¿sí?, un riesgo patrimonial y por último un riesgo comercial. ¿Qué es el riesgo de liquidez? ¿Sí? Si acompañamos a todos la probabilidad, ¿sí?, de una ocurrencia, pues dice que el riesgo de liquidez es la posibilidad o la probabilidad de cambio en los ingresos provocados por las alteraciones de los flujos esperados en el corto plazo, ¿no? ¿Sí? Básicamente puede mover la aguja, ¿sí? Este determinante pues de las alteraciones de los flujos esperados, pues, cuando se lo pueda analizar a corto plazo, ¿no? Que normalmente pues podemos mover la aguja en la liquidez. O en el caso del riesgo de patrimonio,
pues está enfocado en la probabilidad de exposición de los recursos patrimoniales, ¿sí? A cambio, pues, de su valor por la improductividad o pérdida de los, o la pérdida de los activos o por los resultados adversos que se pueden generar dentro de la organización, ¿no? El siguiente riesgo que habíamos visto, riesgo de apalancamiento, la probabilidad de exceder los límites admisibles de endeudamiento y gastos financieros para soportar inversiones improductivas o de bajo rendimiento, ¿no? Normalmente los apalancamientos, ¿sí? Tienen instancias de calificación, ¿sí? Que pueden ser positivos o pueden ser en números específicos, ¿no? Cumplimientos de números. ¿Qué significa? Pues esa capacidad que tenemos de generar recursos y que estos recursos, ¿sí? Puedan acompañar a mitigar o desaparecer, pues, los diferentes gastos financieros que se desarrollan, ¿no? Entonces, está enfocado en aquello, el riesgo de apalancamiento. Por otro lado, pues tenemos el riesgo de operación, ¿sí? El riesgo de operación es la probabilidad de no estar en capacidad de atender oportuna y adecuadamente los costos de operación, ¿no? Sí, básicamente, pues, la determinación de la utilidad antes de impuesto, que pueda el margen, pues, pueda generar cobertura a estos intereses, ¿sí? Y al fin, a todas estas cuestiones de interés, ¿sí? Que nos permite, pues, determinar el costo de la operación, ¿sí? Y el caso de no poder cumplir y llegar con una pérdida operacional, pues, desata el riesgo de operación, ¿ok? Y por otro lado, pues tenemos el riesgo comercial, que no es otra cosa que la probabilidad de generar pérdidas por vinculación de clientes con debilidades financieras o operacionales y por diversificación de los clientes con positivo pronóstico de ventas, ¿no? Existe un riesgo de mover a mis clientes, de que mis clientes no respondan en el tiempo que se requiere, y eso pues básicamente es una generación de riesgo. Y por último tenemos el riesgo de portafolio de cartera. ¿Sí? El riesgo de portafolio de cartera, pues es de las pérdidas estimadas para un conjunto de clientes de crédito cuyas cuentas por cobrar son X cantidad, ¿no? Entonces tenemos ahí una planificación, ¿sí? Y el portafolio que busca encontrar, pues justamente el valor específico, ¿sí? Sin manejarnos a nivel sin manejarnos a nivel de de desarrollo operacional, ¿no? Por otro lado, pues tenemos el riesgo de portafolio de cartera, probabilidad de pérdida estimada por el conjunto de clientes de crédito, ¿sí? Enfocado en lo que son las cuentas por cobrar, análisis, y que pues básicamente que el efecto en este caso particular del portafolio, ¿sí? No sea tan heterogéneo, ¿sí? Básicamente que sea de ciertos productos en particular y que al momento que todos deciden no pagarme, pues mi probabilidad de riesgo de portafolio de cartera, pues va a ser muy grande, ¿no? Justamente porque compramos en pequeñas cantidades y el efecto de consumo, el efecto es mucho más grande, ¿no? Luego tenemos pues las diferentes manifestaciones de riesgo pues en función del flujo de caja, ¿sí? De la calidad de los activos, de los resultados enfocados en el patrimonio. Estamos haciendo un análisis, un recuento de los principales estados financieros y donde se desarrollan diferentes cambios, ¿no? En el flujo de caja se recoge esas variaciones de la calidad de los activos, ¿sí? De las variaciones de los resultados y también pues en función del candidato, ¿no? ¿Qué efectos de riesgo podemos encontrar? Pues podemos encontrar un siniestro, ¿sí? Podemos encontrar siniestros, podemos encontrar el menor EVA posible. Eso quiere decir que posiblemente este EVA pueda arrojarme en resultados negativos, ¿sí? ¿Y qué significa de los resultados negativos? Pues significa que estamos destruyendo valor, ¿no? Pues el método EVA justamente sirve para aquello, ¿no? Corremos el riesgo de una insolvencia, ¿sí? Una insolvencia, pues estamos analizando índice de solvencia,
Si estamos hablando de riesgo en este índice, pues será una insolvencia, ¿no? Y esta insolvencia pues estará en un ámbito mucho más apegado a la realidad, ¿no? Y por último, la viabilidad de esos productos que están varios años en un mercado y que lo venían desarrollando de una manera y darles un planteamiento, un cambio de paradigma y saber si ellos pueden o no pueden apreciar en función de la viabilidad, ¿no? Cómo se puede desarrollar un proyecto, ¿sí? Contando con todos los recursos, básicamente para este efecto, ¿no? Vamos a ver, efectos que puede generar el riesgo, ¿sí? En diferentes áreas, ¿sí? De responsabilidad, pues podemos partir con un riesgo de quiebra, ¿sí? Tanto en en el ambiente social como en el ambiente económico. Estamos clarísimos que puede existir una quiebra y en este caso es responsabilidad del ente social o del ente económico, ¿no? Perfecto, entonces acá tenemos pues un esquema de estado de resultados, estado de situación financiera y un estado de resultados y dónde encaja cada una de las cuentas o partidas que tenemos, ¿sí? Que tenemos para este cometido, ¿no? Entonces normalmente pues para la parte de tesorería pues la planificación en función de un criterio organizacional pues está enfocado en la caja, en los títulos valores, en las inversiones en los inmuebles y equipos, en los préstamos, ¿sí? Que es de donde pueden venir esos recursos, ¿no? En la parte de los depósitos, ¿sí? Depósitos, deuda de corto plazo, deuda de largo plazo, la parte de capital y por último, pues la determinación del patrimonio, ¿no? Que puede ser bajo dos esquemas en particular, ¿sí? Determinación, pues, del, eh, del, del, del resultado, de los resultados por efecto de traer del estado de resultados, que lo estaremos viendo a continuación, ¿sí? O por un cambio, pues, en la instancia patrimonial de la estructura, ¿sí? Va a través de aportaciones y generación de nuevos financiamientos, ¿no? Para apoyar al capital. En el caso del estado de resultados, pues cuentas de interés, sabemos que los intereses pagados, ¿sí? Siempre estaremos haciendo esa referencia, ¿no? Y en el caso de la utilidad, pues quitar todos los otros ingresos y gastos y quedamos con una utilidad neta que nosotros, pues, vamos a trabajar simplemente hasta una utilidad operacional, ¿sí? Y pues obviamente en el futuro se hará cálculos de lo que es el impuesto a la renta, ¿no? Y el 15% a participación, que también son, ¿sí? Que se generan pues a través de la utilidad. Y por último lado, pues el manejo de los dividendos, ¿sí? Ese manejo de los dividendos pues es el pago de las utilidades hacia los clientes, hacia los socios accionistas, por lo tanto pues lo que se busca es aquello, ¿no? Como corto punto, pues tenemos los defectos financieros del riesgo de crédito, ¿sí? ¿Qué riesgos tenemos financieros por efecto de crédito? Pues el primero estará en el enfoque financiero y operacional del riesgo de crédito, ¿no? ¿Sí? Efectos financieros y efectos operacionales. Y por último, pues tener a la mano o tener siempre en cuenta la situación inicial. Sí. ¿Qué más? Tenemos pues dentro de este capítulo pues tenemos de los efectos financieros y, y operacionales de riesgo del crédito, ¿no? Acá pues lo que buscamos es una modificación en las políticas comerciales, que es un trabajo que hay que desarrollar a la interna de la administración de cartera. Por acá un ejemplo. Y pues vemos que en este ámbito, pues los efectos financieros y operacionales del riesgo de crédito son enfocados hacia el riesgo de portafolio de cartera por productos, ¿no? Perfecto. ¿Qué más tenemos? Seguimos con ejercicios. Y vamos a ver ya la tercera parte, ¿sí? Vamos a revisar la tercera parte
que está enfocada ya en el análisis del riesgo, ¿no? Sí, el análisis de riesgo crediticio. Y nos vamos a enfocar justamente en el efecto de análisis de riesgo crediticio como cómo aplicar un crecimiento y criterio, ¿sí? Para interpretar y evaluar la información cualitativa, cuantitativa de la persona o empresas, pues, solicitantes de crédito con el propósito de diagnosticar, de fortalecer, de diagnosticar, perdón, las fortalezas, las oportunidades, las debilidades, las amenazas, ¿sí? Relacionando con un riesgo de crédito para generar una propuesta, ¿no? O las soluciones alternativas que mejoren, pues, el desempeño y estabilidad de la entidad otorgante, ¿no? ¿Qué es lo que se hace dentro del análisis de riesgo crediticio? Lo primerito, pues desarrollo de una evaluación del riesgo de crédito, ¿no? ¿Sí? Para esto necesitamos información, data y necesitamos un criterio muy técnico, ¿no? Sí, un criterio técnico. El perfil de riesgo de este cometido, pues es tener variables, criterios, parámetros, desviaciones de estándar, puntos de corte, ¿sí? Y scorecard o balance scorecard, ¿no? Que son los principales perfiles que me generan, pues, o me ayudan a determinar una instancia de riesgo. Vamos a ver aquí, dice información útil determinante, ¿no? La validación de políticas de crédito no será lo mismo, pues tener una información general que una información dentro de centrales de riesgo, ¿no? Sí, del ámbito general, pues podemos tener edad, podemos tener profesión, actividades, cargo, destino de crédito y antigüedad, ¿cierto? Básicamente muy puntual. En el caso de centrales de riesgo ya están mucho más enfocados, ¿sí? El ámbito de la cartera y del ámbito financiero, pues se ven desplegados, ya es una integración, ¿sí? Esto ya es muy predictiva, ¿sí? La data de crédito, pues es importante para la valoración, ¿sí? Determinante de las cuentas corrientes, las deudas castigadas, las entidades consultantes del hábito de pago, ¿no? Manejo con buro de crédito, pues hoy en día es un limitante de ventas, pero ayuda muchísimo a mejorar o a tener una cartera de clientes bastante sana, ¿ok? ¿Tienen preguntas, dudas hasta ahí? ¿Listos? Perfecto. Entonces, el entorno institucional del análisis de crédito, pues veamos que hay que definir qué riesgo se asume, ¿sí? ¿Cuál es el riesgo que asume cada una de las partes? En el caso, el uno de no poder pagar y el otro de no poder recibir sus reembolsos. Entonces dice, ¿de qué riesgos se asumen? Pues del riesgo del cliente, el riesgo de producto y las estimaciones de pérdidas que se manejan, ¿no? Como vimos, pues nuestro esquema también se busca pues el determinar no solo a cuentas de clientes o en un producto en particular, hay que hacer una mixtura de todos y adicional a eso, pues las diferentes estimaciones, ¿no? Vamos a lanzar estimaciones para la determinación de un adecuado manejo de flujo de caja, ¿no? Luego, pues vemos que hay un entorno institucional del análisis de crédito, ¿sí? En este caso, pues se pone cómo administran el riesgo de crédito, ¿sí? ¿Cómo se administra el riesgo de crédito? A través de políticas, de estrategias, de planes, de la parte de normatividad, los recursos, la organización, el presupuesto y los procedimientos, ¿sí? Dentro del ámbito del análisis del entorno institucional, ¿no? También existe un entorno externo de análisis de crédito, ¿sí? Visto pues desde la organización hacia el cliente como sujeto de crédito y el mercado como un potencial entorno, ¿sí? Donde pues convergen con criterios de necesidades a consumir factores y productos, ¿no? Sí, por lo tanto, pues
existen los diferentes tipos de interés. Luego tenemos pues las exigencias del análisis de riesgo de crédito, ¿sí? Esta está enfocada en tres grandes grupos. La primera pues institucional, minimizar el riesgo de crédito, ¿sí? La segunda es la comercial, la respuesta oportuna al cliente, y la tercera es la parte operacional, donde encontramos la eficiencia y la eficacia, ¿no? ¿Sí? Básicamente para la determinación de eficiencia y eficacia. El crédito tiene, el analista de crédito tiene exigencias dentro de su estudio. Pues sí, necesitamos pues que un analista de crédito tenga ese conocimiento, ese criterio y sobre todo el compromiso, ¿sí? Justamente para desarrollar su actividad. Es mucho de estar en contacto con clientes, ¿sí? De lado y lado pueden estar con clientes que generan buen criterio, que son de cartera sana, y por otro lado podemos tener criterio de clientes pues que tienen problemas, que no están en listas blancas. Entonces eso genera un compromiso de interacción de estos analistas, hará que pues básicamente se vaya regularizando ese análisis de crédito, ¿no? Y esas exigencias que busca. Las exigencias del análisis de crédito, pues sabemos que están enfocadas están enfocadas a los tipos de solicitudes, enfocadas al cliente o al producto, o directamente relacionada con el ámbito político, ¿no? ¿Qué más tenemos dentro de estas exigencias? Pues sabemos que la información, ¿sí? Puede darse bajo dos criterios, ¿sí? El primer criterio, criterio tecnológico, ¿sí? Y el siguiente criterio, pues ya enfocada pues, en el modus operandi que se va a generar dentro de la institución en el ámbito de análisis crediticio, ¿no? ¿Qué más tenemos sobre las exigencias del análisis de crédito? Tenemos aquí la parte de información, ¿sí? La parte de información que puede ser una parte inútil de esa información, de esa data, y la que hay que desechar o depurar. Y por otro lado, pues habrá pues habrá una información útil, ¿sí? Que esa información útil pues es determinante, es complementaria y genera decisión y genera pues también un ámbito de riesgo, ¿no? Sí, la siguiente instancia es también generar ámbitos de riesgo, ¿no? Porque es más corpulenta, porque tiene un poco más de información, ¿sí? En ese sentido. Perfecto, entonces quedémonos hasta allí en este momento, ¿sí? Vamos a tomarnos un receso, un receso de unos 15 minutos, por favor, para continuar con la clase, ¿ya? Listo, Lice. Por favor, ¿no? Nos vamos y en 15 minutos retomamos la clase.
Listo, ¿están por ahí? Sí, profe. Chévere, perfecto. Vamos a continuar con la materia, ¿no? Así que vamos a revisar, pues, acerca de las capacidades de pago. ¿Sí? Como siguiente enfoque de la administración de cartera, ¿no? Normalmente, pues, dentro de la capacidad de pago, pues, se desarrolla diferentes ámbitos de información que es útil, ¿sí? Y determinante justamente para el análisis, ¿sí? De esa capacidad que tiene el cliente de realizar sus pagos. ¿Cómo se le enfoca? Pues enfocado en tanto en la generación de ingresos como en la generación de los egresos, ¿no? En cuanto a los ingresos, pues se desarrolla pues un levantamiento de información en la cuantía, en la procedencia, en la estabilidad de la fuente, la periodicidad y en la veracidad. Y en el caso de los egresos, pues de igual forma, la cuantía, la flexibilidad, la periodicidad, la veracidad y la razonabilidad, ¿no? Que son pues básicamente información que es útil, pues, y que también tiene esa instancia de determinante, pues, de no corroborarse o no generar un ámbito de confianza, de veracidad dentro de estos dos factores de ingresos y egresos, pues los fondos no estarán disponibles y caso contrario, pues estarán disponibles para este efecto, ¿no? Eh, la generación, pues, de la capacidad de pago, pues vemos que está enfocada en la gestión de la generación de los ingresos, ¿sí? Y en la determinación de gastos generales, ¿no? Y bajo ese esquema, pues, se generará la disponibilidad. En cuanto a la combinación de cuantía del crédito y expectativas de lo disponible, ¿sí? Pues se determinará la cuota, ¿no? Dentro de la capacidad de pago. Por otro lado, pues las expectativas de disponible, la estabilidad de la fuente de pago y la capacidad financiera, ¿sí? Harán que se determine el cupo o línea de crédito que puede generar, ¿no? Por otro lado, pues también la determinación de ese margen de endeudamiento está basado en las expectativas del disponible, en el destino del crédito y la capacidad generadora, ¿no? Las expectativas del disponible, pues desarrollando pues la estabilidad de la fuente de pago y la relación de cobertura, pues genera el hábito de pago, ¿no? Y esta capacidad de pago, pues dice las conclusiones del análisis de crédito sobre la capacidad de pago del cliente no garantizan plenamente el pago ni elimina el riesgo del crédito. Esto es fundamental, pero sí contribuyen de una manera sustancial para dar un pronóstico de éxito, ¿cierto? Sí, un correcto manejo en la preventa del crédito, ¿sí? Pues determina que no determina que exista una capacidad de pago, ¿sí? Porque pues obviamente sí, muchos factores pueden afectar ese nivel o esa estabilidad de los ingresos o la generación de los gastos, pero pues básicamente se podrá tener una información o una contribución que sustenta pues que el pronóstico sea el éxito en el futuro del crédito, ¿no? Como segunda instancia tenemos pues el análisis cualitativo para otorgamientos de crédito, ¿sí? En este caso en particular, pues el análisis cualitativo pues es el tipo de análisis que se realiza a todos los clientes, toda vez que se debe garantizar que el cliente el cliente no se convierte pues en una amenaza para la entidad otorgante, ¿no? Los hábitos, pues, es comportamiento de los clientes que permanecerán unidos a eso, pues, y que se determinará en gran medida la calidad de esa cartera, ¿no? Es básicamente para definir, ¿sí? Un poco en ámbitos cualitativos, subjetivos, en la calidad de la cartera que se va a obtener, ¿sí? Este análisis cualitativo, pues, se aplica de manera especial a personas que realizan actividades económicas
en los cuales pues es difícil comprobar el nivel de los ingresos y conocer su realidad financiera, ¿sí? Este análisis cualitativo pues también es una poderosa ayuda para evaluar e interpretar índices e indicadores calculados sobre los estados financieros formales presentados por el cliente. Por lo tanto, pues que la base de análisis cualitativo pues está enfocado en diferentes indicadores, ¿no? ¿De dónde obtenemos estos indicadores? Pues de data financiera, ¿sí? La documentación, información secundaria, el conocimiento del solicitante y las entrevistas de negocio, ¿no? Sí, normalmente pues vemos que dentro del ámbito, dentro del ámbito de análisis cualitativo, pues estos factores que se generan a nivel que se generan a nivel de este análisis, pues contribuyen pues de forma significativa a que se pueda levantar toda esa información y se mantenga un legajo, una carpeta del cliente, ¿sí? Para pues, formular esta información. El análisis cualitativo de una solicitud de crédito pues se efectúa basándose en el conocimiento del cliente y de su actividad económica, pues principalmente es lo que se busca determinar, ¿no? Pues conocer más al cliente y cuál es su actividad económica. ¿Cómo lo hace? Pues mediante herramientas que permiten corroborar en la información tanto la primaria como la secundaria, ¿no? Y formular juicios de valor sobre las expectativas del riesgo que se podría correr con un cliente en particular, estudio del cliente, ¿no? Y dice que todo análisis cualitativo permite establecer condiciones y patrones de comportamiento, ¿sí? De nuestros clientes que corresponden a perfiles de riesgo crediticio, ¿no? ¿Sí? Esta instancia, pues el establecer patrones de comportamiento, ¿sí? A través de ámbitos cualitativos, pues me genera un perfil de riesgo crediticio por cliente, ¿no? Y pues acá tenemos la metodología que se sigue bajo esta particularidad, ¿no? La metodología habla en primer lugar de la solicitud del cliente y la documentación. Dentro de esto, pues, se genera información concordante con la política de riesgo, el perfil de cliente, tipo de producto, ¿sí? La orientación estratégica, factores claves, referencias de gustos, preferencias, relaciones con otras entidades financieras, ¿no? Lo siguiente, pues, es la entrevista de negocio, que aquí, pues, se busca determinar las características personales, antecedentes sociales y comerciales, necesidades, productos, condiciones de pago, garantías ofrecidas, seguros, la relación con la actividad económica, la seguridad e inseguridad, comprobación de datos, preguntas y respuestas cruzadas contra otras preguntas, ¿no? Básicamente lo que se hace, pues ahí es un modelo, una metodología, ¿sí? De interacción con el cliente de tal forma de que podamos levantar la mayor cantidad de información. El uso de las centrales de riesgo, ¿sí? Cómo está el hábito de pago, las relaciones financieras, las entidades que han consultado la calificación de riesgo de un cliente particular. El rating o scoring, ¿sí? Es la calificación del cliente, ¿sí? Tamaño, la proporcionalidad del crédito, el manejo del endeudamiento y las relaciones comerciales con la entidad, ¿sí? Como paso número 5 de esta metodología, habla que la verificación de las actividades del cliente, ¿sí? La información de la entrevista, es la verificación telefónica, los referidos, los competidores, ¿sí? Los proveedores, clientes, afiliaciones y gremios a los que pertenece, ¿no? Y la verificación de las existencias del negocio, pues están o hablan de la constitución y formalidades legales, socios, propietarios, afiliaciones de ley según el régimen legal, inscripciones de registros, licencias, libros contables que pueda poseer, ¿sí? Dentro de esta metodología, pues también tenemos la tradición del negocio, ¿sí? El tiempo de experiencia en la actividad, dificultades que ha superado, competidores, clientes, otras actividades relacionadas o no con el negocio y el desarrollo de un análisis FODA, ¿no?
Perdón, la verificación de los ingresos. De igual forma, pues se busca obtener la carta de ingresos de vehículos, de extractos bancarios, cuentas de ahorro, inversiones temporales, ¿sí? Las prácticas de control y de registros y las planillas que posea, ¿no? Entonces, un levantamiento de información de datos, ¿no? La siguiente, pues, es la verificación, ¿sí? La verificación de costo. En este caso, pues, el mantenimiento, los insumos, los seguros, el costo unitario por carga o pasajero, estructura de costos fijos y variables, las afiliaciones, cupos y el margen bruto que maneja dentro de la organización. La verificación de los gastos personales o familiares, ¿sí? Los arriendos, las cuotas, las viviendas, tipo de contrato o préstamos, servicios públicos, gastos laborales, la nómina, la seguridad social y para fiscales, los gastos de venta, la publicidad, gastos personales de educación, ¿sí? Que son atribuibles, ¿sí? Directamente al cliente. Otro ámbito de verificación son los activos y el patrimonio, ¿sí? La posesión de vehículos, los bienes raíces, las cuentas corrientes. Perfecto, las cuentas corrientes, ¿sí? Y de ahorros, ¿no? Las inversiones de renta, las relaciones con explotación de negocios, los certificados de tradición y la libertad y avalúos, ¿no? En el caso de la verificación de clientes, ¿sí? Pues, quiénes son sus clientes, la frecuencia de compra, la lealtad, condiciones de compras de crédito, calidad de la cartera que posee, ¿sí? También es valorable, ¿no? ¿Qué más tenemos? La relación con los proveedores, cuál es la formalidad e informalidad, tiempos de relaciones comerciales, la frecuencia y volúmenes de compra, las referencias comerciales, el crédito, la moralidad, ¿sí? El hábito de pago, ¿no? En cuanto a la verificación de pasivos que se busca, pues una clase de acreedores, la cuantía, el tiempo de relación de condiciones, deudas con terceros y familiares, las obligaciones con entidades financieras, ¿sí? El valor, la periodicidad y las cuotas de otros créditos, ¿no? Lo siguiente que se analiza, pues, es el flujo de caja, ¿no? Como paso número 15 dentro de la metodología, habla, pues, que dentro del flujo de caja se van a hacer las estimaciones por rentas y gastos, ¿sí? Recordando, pues, que son usos y fuentes y usos del dinero, ¿sí? En este caso, la consistencia con los resultados indicados, las estimaciones futuras con y sin el préstamo, las relaciones con el servicio de deuda y la capacidad de pago, pruebas de estabilidad y consistencia de ingresos y gastos, ¿sí? Los ingresos adicionales certificables y verificables y los gastos no revelados. Perfecto, entonces con eso pues vemos la parte de la metodología para el levantamiento de información, ¿no? Por otro lado, pues tenemos concepto del analista. Dice que pues el analista lo que busca es el desarrollo de un FODA del solicitante, la vinculación de la fidelidad y la lealtad del cliente, la contribución y valor estratégico, el perfil de riesgo, su capacidad de pago, medir la capacidad de pago, las condiciones del préstamo, las alertas y recomendaciones de seguimiento y determinar las garantías necesarias, ¿no? ¿Sí? Eso em, en cuanto al análisis cualitativo, ¿no? Sí. Por otro lado, pues tenemos también un análisis cuantitativo para el otorgamiento del crédito, ¿no? Si bien es cierto, pues es muy importante el levantamiento de la información, ¿sí? De una información cualitativa, ¿sí? Pues, desarrollar un análisis financiero es lo que se busca, ¿sí? Y quitarnos, pues, esa adivinanza financiera, ¿no? Sino más bien hacer y desarrollar una metodología de análisis financiero propio del crédito, ¿no? Entonces, en este caso, pues, tenemos análisis y criterios dentro del ámbito de la contabilidad del lenguaje de las finanzas, pues tenemos una lectura de interpretación, deducción, diagnóstico, inferencias, riesgos de evaluación y generación de valor. Por el otro lado, pues tenemos
las áreas, ¿no? Dentro del análisis, tanto la operacional, la financiera, la administrativa, la comercial y la social. Y de ahí pues tenemos el desarrollo de los principales, los principales estudios de análisis financiero, ¿sí? Que lo hemos ido revisando, ¿no? Un análisis vertical, analiza las proporciones, la comparación y evaluación de la inversión de los activos, del financiamiento, del pasivo y del patrimonio, y en el caso de los resultados del PIG de la empresa, pues en un periodo definido, ¿no? Buscar pues la participación de cada una de las cuentas con una cuenta referencial, ¿sí? Del mismo periodo en particular. A eso se le conoce como análisis vertical, ¿sí? Dentro de un marco conceptual, pues tenemos el desarrollo de las inversiones y del financiamiento, la estructura de capital, el respaldo patrimonial, la inversión y el objeto social, el riesgo operacional, las relaciones de ingreso, costos y gastos, los márgenes de rentabilidad, las condiciones que genera el entorno, ¿no? Básicamente lo que vamos a ir desarrollando dentro del análisis vertical, ¿sí? Por otro lado, pues tenemos el análisis horizontal. El análisis horizontal, pues busca la evaluación de las tendencias financieras y operacionales de las empresas mediante, ¿sí? Mediante pues la comparación de estados financieros de varios periodos, que generalmente son los dos últimos periodos en particular, ¿no? Generalmente porque a veces hacen un estudio ya de tendencias de comportamientos de la organización y pues el ámbito de verificación es un poco más amplio, ¿no? Pero pues con 2 años de particular, normalmente las empresas manejan esta metodología. En el marco conceptual sabemos que un análisis horizontal es mucho más dinámico porque existen cambios, porque se analizan las tendencias, porque me permite verificar esas variaciones que se genera de año a año, ¿sí? En las diferentes cuentas, ¿no? Asimismo, en la misma estructura conceptual, verificando inversiones de financiamiento, buscando estructura de capital, respaldo patrimonial, las inversiones de objeto social, el riesgo operacional, esa relación de ingreso, costo y gasto, en los márgenes de rentabilidad y las condiciones que genera el entorno para que haya generado un cambio en esa particularidad. ¿Estamos? Dentro de este estudio, pues vemos cómo genera fondos la organización, ¿no? De forma interna, pues con capitalizaciones operacionales y no operacionales, ¿no? Sí, con el manejo, pues, de la operación en sí, ¿sí? Y el ámbito de generar fondos a la interna. Y en la parte externa, pues, con la consecución de créditos a través de corto y de largo plazo y los créditos subordinados, ¿no? Y aquí nace pues justamente el concepto del análisis del flujo de efectivo, ¿sí? Porque prácticamente pues como vimos uno de los principales recursos para poder tomar decisiones y analizar dentro de un cliente pues es justamente el flujo de efectivo, ¿no? Y ahí tenemos los orígenes y las aplicaciones de los fondos o lo que es lo mismo las fuentes y usos del dinero, ¿no? Por un lado tenemos fuentes que son el aumento del efectivo, ¿sí? Y que esto representa pues una disminución neta del activo que no sea efectivo o fijo, ¿no? Y la disminución bruta en activos fijos, ¿sí? Cuando hay una venta, una venta de productos, una venta de la maquinaria, el aumento neto de cualquier pasivo, ¿sí? Genera una fuente de dinero. ¿Por qué? Porque voy a conseguir un crédito, que será una cuenta por pagar, ¿sí? Eso lo que hace es aumentar mi fuente de recursos, ¿no? Las ventas de acciones, tanto preferentes como comunes, eso hace que retorne recursos a la organización y los fondos generados en la operación, estas utilidades o resultados finales de ingreso, costo y gasto, si tengo un resultado, eso va a formar parte de los recursos que posee la organización como una fuente de dinero. Y en el caso de la aplicación de los fondos o el uso de los fondos, que no es otra cosa que la disminución del efectivo, ¿sí? Estará enfocado en ¿qué? En el aumento neto del activo que no sea efectivo, ¿sí? O fijo.
En el aumento bruto del activo, eso quiere decir que he adquirido maquinaria o bienes, cualquier tipo de bienes, ¿no? Entonces yo estoy usando los recursos. La disminución neta de cualquier pasivo, ¿cuál sería la disminución neta de cualquier pasivo? Que estoy pagando cuentas por pagar, que estoy pagando créditos, ¿sí? Y por otro lado, pues el retiro o compra de acciones, ¿sí? Estoy utilizando los recursos para sacar las acciones de circulación y tengo que recomprarlas. Y luego tenemos pues el pago de dividendos en dinero, ¿sí? Que no es otra cosa que el reparto de esas utilidades que tiene a favor el accionista y que se les está desarrollando a nivel de pago, ¿sí? Y sabemos que dentro del flujo de efectivo, pues tenemos marcos conceptuales en particular. De igual forma, el flujo de efectivo es muy dinámico porque pues asimismo se analiza los cambios en las expectativas o en las decisiones que se manejan. ¿Qué tema de decisiones tenemos dentro del ámbito organizacional del flujo de efectivo? Pues tenemos la decisión de inversión, ¿sí? Tenemos la decisión de financiamiento, la toma de decisiones financieras, el riesgo de actuación y el comportamiento que genera el flujo de caja dentro de este marco en particular, ¿no? Por lo tanto, pues lo que buscamos con el flujo de efectivo, pues es conocer las fuentes y usos del dinero, ¿sí? Y que estas fuentes y usos del dinero, pues tengan una relación o se pueda determinar una relación de cómo están las decisiones dentro de la organización, ¿no? Las actividades también se las conoce, ¿no? Decisiones de inversión, decisiones de financiamiento y de inversión y decisiones de operación, ¿sí? Por otro lado, pues ese riesgo que se maneja en el uso y en la aplicación el uso, aplicación o las fuentes se maneja de dinero, ¿no? Y de tal manera que podamos construir un flujo de efectivo que nos determine conocer una línea de comportamiento del flujo de efectivo durante periodos de tiempo. Puede ser de meses, puede ser de años, puede ser, ¿sí? Varios años en el futuro a nivel de proyecciones de estados de flujo de efectivo, ¿no? Que es información relevante y necesaria para definir o gestionar un crédito dentro de las organizaciones crediticias. ¿Estamos? ¿Sí? Con eso pues hemos avanzado material el material de esta clase de administración de cartera, ¿sí? El día de hoy pues les he dejado dentro de la plataforma, les he dejado un video para que lo revisen y hay un test para que lo realicen hasta hoy, hasta las 10 de la noche, ¿ok? Sí, así que por favor realizar el test, que es complementario a esta clase, habla mucho de riesgo, ¿sí? De riesgo crediticio, ¿sí? Dará un análisis y una comprensión mucho más grande del riesgo, ¿sí? Y recordemos que esas preguntas pues nos van a ayudar con las respuestas para entender el concepto de lo que busca el test, ¿sí? Que es más enfocado en lo que tiene que ver con un aprendizaje, ¿sí? Asincrónico, ¿sí? Ver el video también, que es complementario sobre el tema sobre el tema de la generación de créditos, control, seguimiento del crédito, ¿no? Y con eso pues tendríamos esta parte aquí. Recuerden los días miércoles que pues no tenemos asistencia, justamente por este tema de que tengo dos clases en el mismo horario, pero pues no se olviden, hasta el día de mañana, hasta las 7 de la noche tengo que cargarles un trabajo, ¿sí? Para que lo desarrollen y ese trabajo pues lo estaremos revisando el día jueves, ¿sí? Asimismo pues que estará enfocada en el ámbito crediticio, ¿sí? Para poder trabajar en función en función de lo que ustedes han investigado, ¿sí? Haremos presentaciones también, ¿les parece? Perfecto, Sí, profe. muchachos. Listos, entonces, sin más por el momento, entonces están en su parte asincrónica, ¿sí? Por favor, les pido desarrollar Profe, desarrollar el test, ¿sí? Que tiene unas preguntas para dice que resolver. está disponible a partir de las 10 de la noche. Está disponible a partir de las 10 de la noche. Ajá. Entonces dice al revés. Déjame ver.
A ver, veamos. Aprovechando, ¿está el Chiribog? ¿Está? No está, está el Chiribog. A ver, vamos a ver. El test está disponible desde. Ya. Es cierto, no le cambié la pestañita. Restricciones, entonces es hasta. Le vamos a poner hasta las 22:30, ¿ya? Por favor, registrar la carga. Ahí está. Entonces hay video y me falta. Está sobre el test. Ya les pongo la actividad para cargar, ¿no? Que sería este de aquí, creo. Ya, perfecto. Entonces, ya les pongo la actividad para que puedan crear y que puedan cargar la tarea hasta las 22:30, por favor. Así que están en su hora sincrónica a partir de este momento, ¿ok? Listo, Listo, Lice. Listo, gracias. les agradezco muchísimo. Por Gracias. favor, no olvidarse cargar esto en la plataforma, que es la única vía de revisión, ¿no? Ujú. Está bien, Hasta Lice. Listo, mañana. muchas gracias. Una buena noche. Chao, chicos. Hasta Hasta luego. luego, muchachos. Hasta luego. Jueves. Jueves, por favor.